Muy buen día, jóvenes estudiantes del Instituto Normalista Juan de León. Nuevamente el profe Darío, ahora con el curso de Química. Luego de haber visto las conversiones de unidades de medidas, que es un tema fundamental en ciencia, hay otro recurso matemático que se usa mucho en química, y es el de la notación científica. Para explicar el significado de esto de notación científica, la notación científica es una escritura ideada por la ciencia para poder escribir cantidades que son o bien muy grandes o cantidades que son muy pequeñas. Tal vez usted en este nivel donde se encuentra le resultará sorprendente, para mí lo sería por supuesto, de que en ciencia actualmente se conocen mucha información acerca del universo. Para mencionarles algún ejemplo, pues sabemos que la luz viaja a 300.000 kilómetros por cada segundo. Eso es un dato científico, que quiere decir científico en este caso, que es exacto, que la ciencia ha demostrado y ha comprobado que la luz viaja a una increíble velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, en un segundo. Aún así, tarda 7 minutos en venir desde el Sol para acá la luz solar. Quiere decir que debe ser una distancia muy grande. Pero actualmente la ciencia en sus libros ya tiene registrados cuál es la velocidad con que viaja la Luna, cuál es la velocidad con que viaja la Tierra en el espacio, etcétera, de cada uno de los planetas. ¿Cuál es la masa? ¿Cuánto pesa, por así decirlo, para que me comprenda en este momento? ¿Cuánto pesa la Luna? ¿Cuánto pesa la Tierra? ¿Cuánto pesa el Sol? Estos son datos increíblemente asombrosos que la ciencia conoce ahora con precisión. De la misma manera, a nivel más que microscópico, a nivel atómico, y ahí es el objeto de la química estudiar esto, más adelante por supuesto, se sabe cuál es la masa de un electrón, se sabe cuál es la masa de un protón, que son las partículas diminutas exageradamente pequeñas de cómo está conformado un átomo. Ahora, estas cantidades no las podemos escribir fácilmente de la manera corriente. Por lo tanto, la ciencia creó la notación científica. Por ejemplo, si en un libro de texto usted se informa que la masa de un protón, vamos a poner un ejemplo, que la masa de un protón le afirma a la ciencia que esa masa es del orden del 10 a la menos 27 kilogramos. Muy bien, mire qué tan fácil se escribió 10 a la menos 27 kilogramos. Pero realmente, ¿de qué tamaño es esa masa? Y ahorita está escrito en notación científica, 10 a la menos 27, pero si no conociéramos esta expresión matemática, entonces tendríamos que hacer su equivalente en un número decimal. ¿Y cuál sería esa masa? Estaríamos hablando de, observe, 0. O sea que aquí voy a escribir 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, y en el 27º lugar, después del punto decimal, tendría que escribir 1 kilogramo. Esta sería la escritura
que si no conociera la notación científica tendría que utilizar. Seguramente usted ya sabe entonces cuáles serían las dificultades. En primer lugar, me costó ir contando para escribir en el 27º lugar ese 1 que está ahí. Tiempo. En segundo lugar, necesito en mi cuaderno hacer números pequeños para escribir esa cantidad tan exageradamente pequeña. Pero esto es lo mismo que lo que está escrito allá arriba. Entonces, para eso nos va a servir la notación científica, porque la materia va a estar conformada de partículas que son extremadamente pequeñas y que la ciencia conoce cuál es su masa. Entonces, esto es para darle una ilustración entonces de para qué nos sirve la notación científica. Ahora, imagínense que esta cantidad tan pequeña yo la quisiera multiplicar, por decir un ejemplo, por esta otra cantidad que no es tan pequeña comparada con esta. Pero si yo la quisiera multiplicar, imagínense cuánto espacio me llevaría hacia abajo, cuánto tiempo, y posiblemente sería más fácil que yo cometiese un error. Entonces, con notación científica, nosotros vamos a poder multiplicar cantidades muy grandes o muy pequeñas, vamos a poder sumarlas, restarlas o dividirlas, o incluso elevarla a una potencia y sacar raíces de esas cantidades. Esto no sería demasiado engorroso, demasiado problemático hacerlo de esta manera. Por lo tanto, necesitamos utilizar bien la herramienta matemática que se llama la notación científica. Muy bien. Ya que usted tiene una idea entonces de para qué nos va a servir la notación científica, entonces ahora en esta clase vamos a estudiar cómo se escriben las cantidades grandes o muy pequeñas en notación científica. Vamos primero con las cantidades enteras. Por ejemplo, si a mí me dicen 2 millones, es una cantidad no muy grande, ¿verdad? Es una cantidad no muy grande, 2 millones. Pero si yo la quiero escribir en notación científica, entonces escribo que este punto decimal que no está escrito porque se sobreentiende que son 2 millones de enteros, entonces el punto está aquí, aunque no esté escrito. Yo debo de correrlo hacia la izquierda y lo voy a colocar después de la primera cantidad que aparece, en este caso después del 2. Así, 2 puntos. Pero como los que siguen son ceros, entonces no necesito tampoco escribir el punto. De tal manera que al correr este punto hacia la izquierda y lo coloco en este lugar, ya sé que el punto está aquí. Ahora, la notación científica usa potencias de 10. También se llaman potencias de 10 a la notación científica. Entonces escribimos una x de por 10 y voy a escribir como exponente cuántas cifras corrí el punto decimal de acá para acá. Y la corrí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces escribo 2 por 10 a la sexta. Esto es exactamente lo mismo que esta cantidad que está acá, solo que aquí está abreviadamente escrita en notación científica. Note que le dije que esta potencia que está aquí es el número de cifras que corrí el punto de aquí hasta aquí. No es el número de ceros, que aquí son ceros, pero en otras cantidades no necesariamente van a ser ceros. Entonces le voy a dar otros ejemplos. Por ejemplo, si aquí tuviera 8 millones
420.000. Observen, aquí hay 6 ceros, pero aquí hay 4. ¿Cómo voy a escribir esta cantidad en notación científica? Nuevamente, observo que el punto está acá y voy a correr ese punto hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra vez la estoy corriendo 6 cifras. Pero, como ahora, después del 8 ya no son ceros, entonces sí, tengo que escribir punto y los números que no son ceros. Entonces me queda 8.42. Estos ceros que están a la derecha sí se pueden eliminar. De tal manera que ahora escribo por 10 y ahora, ¿qué potencia voy a escribir aquí? Nuevamente voy a escribir 6. Note que aquí ya no hay 6 ceros, sino hay 4 ceros. No importa si haya ceros o no, es cuántas cifras corro el punto decimal hacia la izquierda. Y en este caso, la equivalencia de este número en potencia de 10 es 8.42 por 10 a la sexta. Otro ejemplo, si tuviera yo 34 billones, es 34 billones. ¿Cómo es su escritura en notación científica? Entonces, como ya saben, el punto que está aquí lo corremos hacia la izquierda y lo coloco después de la primera cifra. Entonces me queda 3 punto. Voy a escribir el punto decimal porque hay una cifra que no es 0. Y escribo 4 por 10. Y ahora contamos cuántas cifras hay. Para no ir de una en una, pues vamos contando de 3 en 3. 3, 6, 9, 12, 13. Entonces, el punto decimal se corrió 13 cifras hacia la izquierda. ¿Me comprenden? Ahora voy a hacer lo contrario con estos mismos ejemplos. Si yo tengo 2 por 10 a la sexta, ¿qué significa? Que yo conozco el valor en notación científica. Ahora, yo lo quiero pasar a mi numeración decimal. Entonces, ¿cuánto es 2 por 10 a la sexta? Aquí hago lo contrario. Es decir, que esta potencia que es 6, corro 6 cifras el punto hacia la derecha. Pero al correr los 6 cifras, entonces, como ya no hay otra cifra aquí, se llenan con ceros. Entonces va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego hago la separación, millar y millón. Son 2 millones. Es lo mismo que tengo aquí, 2 millones. Segundo ejemplo, tengo 8.42 por 10 a la sexta. Entonces, como esta es la potencia, debo de correr 6 cifras, el punto decimal a la derecha. Cuidado aquí. Entonces tengo 8, 4, 2, así está ahorita, pero el punto está aquí. Lo corro 6 cifras, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora hago mi separación, millar, millón, 8.420.000. Es este 8.420.000 que está acá.
Tercer ejemplo, 3.4 por 10 a la 13. 3.4 por 10 a la 13. Entonces, aquí tengo el punto decimal. El punto está aquí. Y se mueve, se corre hacia la derecha 13 cifras. Entonces va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cifras. Ahora hago la separación. Millar, millón, millar, billón. Nos dio 34 billones. Es este 34 billones que está acá. Muy bien. Y se da cuenta que es cuestión lógica. Y usted debe tener la habilidad de pasar una cantidad a potencia de 10 o en notación científica, o lo inverso. Si tiene una cantidad escrita en notación científica, ¿cuál es su equivalente en nuestra numeración corriente? Muy bien. Ahora, estas son cantidades enteras. Ahora vamos a ver cómo se trabajan las cantidades decimales. Por ejemplo, tengo esta cantidad decimal. ¿Cómo vamos a leer esta cantidad decimal? Veo al 2, el décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo, 100 milésimo y millonésimo. Entonces, ¿cómo se lee la cantidad? 2 millonésimos. Ahora, yo quiero escribir esta cantidad en notación científica, pero lo primero que observo es que es una cantidad decimal, que es decir, no hay entero aquí. Es una cantidad muy pequeña. Entonces, ahora se hace lo contrario. El punto decimal se mueve, se corre hacia la derecha y se coloca después de esta cifra que no es 0. De tal manera que me va a quedar 2 puntos. Pero como todos estos eran ceros, entonces tampoco necesito el punto. Se sobreentiende que el punto está ahí, adelante. No va a estar aquí atrás, sino adelante. Ahora, escribo por 10. Observa cuántas cifras corría el punto decimal. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, la potencia es 6. Pero si yo lo dejo así, serían 2 millones. Y aquí es 2 millonésimos. Hay una gran diferencia. Entonces, cuando haya cantidad decimal, escribimos un signo negativo acá. Es decir, se lee 2 por 10 a la menos 6. Aclaro, este signo significa que esta cantidad es pequeña, o sea, más pequeña que la unidad. Es una cantidad decimal, pero no significa que la cantidad sea negativa. Porque para que la cantidad fuera negativa, yo tendría que escribir el signo negativo aquí. Y también lo debería escribir aquí. Sino que este signo de la potencia significa que la cantidad es decimal. Ahora, si no hay signo, se sobreentiende que es más. Entonces es una cantidad mayor que la unidad, es una cantidad grande. ¿Me comprende? Ok. Veamos otros dos ejemplos.
Si yo tengo esta cantidad, ahí está. ¿Cómo es su escritura en notación científica? Como veo que esta es una cantidad decimal, entonces corro el punto hacia la derecha y lo voy a colocar después de la primera cifra, no hasta aquí. Después de la primera cifra que no es 0. Entonces me queda 3, pero aquí sí necesito escribir el punto porque hay cantidad aquí. Este no es 0. Ahora, ¿cree usted que este 0 lo debemos de eliminar? No, porque está en medio de dos cantidades que no son 0. Entonces, en este caso es 3.08. Escribo por 10 y ahora, nuevamente, no se vaya a confundir en esto. Muchos estudiantes se equivocan en esto. No es cuántos ceros hay, es cuántas cifras se corrió el punto decimal. Vea cuántas cifras corrimos acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque está aquí. 6. Entonces, la cantidad es 3.08 por 10 a la menos 6. ¿Por qué escribimos signo negativo? Escribimos signo negativo para indicar que esta cantidad no es entera, sino que es decimal. Muy bien. Ahora, vamos a hacer lo contrario. Si yo tengo 2 por 10 a la menos 6, note que es esta. Pero ahora voy a hacer el procedimiento contrario. ¿Cómo sé cuánto es esta cantidad en mi numeración que utilizo? Entonces, acá yo observo que está el 2. ¿Y dónde está el punto decimal? Si no está escrito es porque el punto está aquí adelante, aquí. No está aquí, aquí. Entonces, como es negativo, debo de correr ese punto, que en este caso no está escrito, pero lo voy a escribir ahora, y lo corro 6 cifras hacia la izquierda. Entonces, ¿qué me va a dar? Aquí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Punto. Y este 0 lo escribimos siempre, pero este punto lo corrí para acá, 6 cifras. Entonces, ¿qué me da? Mire que hay, ¿cuántos ceros hay a la derecha del punto? 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí, a la derecha del punto, 1, 2, 3, 4, 5 ceros, y al final está el 2. O sea, es correcto. Voy con el segundo ejemplo. Tengo 3.08 por 10 a la menos 6. Otra vez, escribo este 308 aquí, pero el punto estaba aquí. Entonces, ese punto, como la cantidad, como esta es negativa y me indica que es decimal, entonces el punto lo corro hacia la izquierda, 6 cifras. Aquí vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras. Aquí. Y este 0 siempre va. Entonces me queda esta misma cantidad que está aquí, es la que está escrita aquí. ¿Cuántos ceros hay después del punto?
3 y 2, 5. Y aquí 3 y 2, 5. Es la misma cantidad. Ok. Cuando usted ya maneja cómo se escriben las cantidades, entonces ahora vamos a ver cómo se opera. Y esta es una ventaja de la notación científica, porque me sería más difícil operar si no conozco la notación científica. Muy bien, ahora vamos a realizar operaciones, pero obviamente en notación científica, ¿verdad? Vamos con la multiplicación. Esta es el procedimiento de qué debemos de hacer cuando vamos a multiplicar cantidades en notación científica. Se multiplican las bases y se suman las potencias. Esta es la regla matemática para poder multiplicar potencias. Por ejemplo, si a mí me dicen 8 por 10 a la cuarta voy a utilizar esta forma de escritura para que usted vea que esta es una cantidad y aquí está la otra. Pero aquí se sobreentiende que es multiplicación, porque hay dos paréntesis pegados, entonces es una multiplicación. No se necesita escribir el punto, se sobreentiende que es una multiplicación. Entonces, si yo quiero multiplicar 8 por 10 a la cuarta y lo quiero multiplicar por 2 por 10 a la 3, por ejemplo, ¿cuál es la respuesta? Bueno, se multiplican las bases. ¿Quiénes son las bases? Es 8 y 2. Entonces multiplico 8 por 2. 8 por 2, 16. Escribo el por 10 y se suman las potencias. Es decir, sumo 4 más 3. 4 más 3, 7. Entonces, la respuesta de multiplicar estas cantidades es 16 por 10 a la 7. ¿Ve qué tan fácil me resultó multiplicar estas cantidades? Si yo no supiera notación científica y no tuviera calculadora, entonces tendría que multiplicar 80,000 por 2,000. Y entonces tengo que hacer mi operación. Me va a llevar tiempo, me va a llevar espacio en mi cuaderno, etc. Y posiblemente me vaya a equivocar más fácil. Pero de esta manera es muy fácil operar en notación científica. Se multiplican las bases, 8 por 2, 16, y se suman las potencias. 4 más 3 es 7. Si yo tengo estas cantidades ahora, 2 por 10 a la menos 3, y lo quiero multiplicar por 40 por 10 a la menos 1. ¿Qué estaría multiplicando aquí? Bueno, mejor lo hacemos en notación científica. Se multiplican las bases. 2 por 40. 2 por 40, 80. Escribimos por 10. Y ahora suma los exponentes. Cuidado aquí. Menos 3 menos 1. Menos 4. La respuesta es 80 por 10 a la menos 4. De esta manera es como se opera la multiplicación. Cuando son cantidades enteras, ¿por qué sé que son estas enteras? Porque aquí no está escrito el signo, por lo tanto son positivas. Quiere decir que son cantidades grandes, son enteras. Y aquí, como sé que son cantidades muy pequeñas, porque la potencia está negativa.
Ahora, como usted ya sabe, si ahora quiero escribir estas cantidades en mi escritura, ¿cuánto es la respuesta? Solo para retroalimentar esto. ¿Cuánto sería la respuesta? La respuesta en este primer ejemplo va a ser, el punto está aquí, y lo corro 7 cifras a la derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque este es positivo. Entonces me queda, aquí está 16, el punto está aquí, y lo corro 7 cifras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hago la separación, millar, millón. La respuesta es 160 millones. Segundo ejemplo. ¿Cuánto es en mi numeración común corriente? 80 por 10 a la menos 4. Ahora veo que esta es negativa, quiere decir que es una cantidad decimal. Por lo tanto, mientras que aquí tenía que correr el punto a la derecha, ahora aquí el punto, pero ¿en dónde está el punto decimal aquí? Está aquí. Entonces se va a correr a la izquierda, porque es negativa, 4 cifras. Entonces, tengo aquí el 80, el punto está aquí y se mueve 4 cifras a la izquierda. 1, 2, 3, 4. La cantidad es 80 diezmilésimos. Ese sí, pero necesito que usted vaya a ejercitar. La próxima semana le va a llegar una primera hoja de trabajo con muchas operaciones para que usted tenga la habilidad de poderlas operar. Entonces, esta es la multiplicación. Ahora vamos con la división. En la división, la regla es, se dividen las bases y a la potencia del numerador se le resta la del denominador. Ok. Por ejemplo, tengo 24 por 10 a la sexta y quiero dividir esta cantidad dentro de 6 por 10 a la 4. ¿Cuál va a ser mi respuesta? Aplico la regla. Se dividen las bases. ¿Quiénes son las bases aquí? 24 y 6. Entonces divido 24 dentro de 6. Correcto. 4. Ahora, escribo por 10. ¿Y qué dice acá? A la potencia del numerador. ¿Quién es la potencia del numerador? 6. Se le resta la potencia del denominador, que es 4. Ahí. Ahora, como aquí está ocupado el pizarrón, voy a seguir acá. Entonces, es 4 por 10. ¿Y cuánto es 6 menos 4? 6 menos 4 es 2. Esta es mi respuesta en notación científica. ¿Y cuánto es esto en mi numeración? 400. ¿Por qué? Como es positivo,
es una cantidad entera, el punto se mueve a la derecha 2 cifras. Pero como no hay cifras, las lleno con ceros. Entonces me da 400. Dese cuenta que si no supiera notación científica, tendría que dividir 24 millones dividido 60,000. Y tendría que hacer mi división. Me va a llevar tiempo, espacio y posiblemente me equivoque. Pero en notación científica resulta ser mucho más práctica la operación. Este es nuestro primer ejemplo. De esta le voy a hacer varias operaciones porque quiero que ustedes sepan cómo manejar correctamente esta parte de aquí. Segundo ejemplo. Quiero dividir 6 por 10 a la 14 dividido 2 por 10 a la menos 3. ¿Ve la diferencia ahora? Que estoy combinando una cantidad muy grande, porque es positiva, con una cantidad pequeña, porque estos son 2 milésimos. Pero la operación es la misma y es muy práctica hacerla. Solamente aplico la regla. Se dividen las bases. Entonces divido 6 dentro de 2, me da 3. Escribo el por 10. Síganme aquí, por favor, con atención. ¿Y qué dice lo demás? Y a la potencia del numerador, ¿quién es la potencia del numerador? 14. Se le resta menos la del denominador, pero ojo, esta también es negativa. Entonces, yo no puedo escribir en matemática estos dos signos así negativos juntos. Entonces, tengo que abrir paréntesis y escribirlo así. Ahora, como este signo negativo está pegado a este otro y hay paréntesis, indica que hay que multiplicar los signos. De tal manera que me va a quedar, copio el 14 y me queda menos y menos, signos iguales en matemática, más 3. Y 14 más 3 es 17. Quiere decir que mi respuesta es 3 por 10 a la 17. Aquí ya tengo mi respuesta en notación científica. Es una cantidad muy grande que no cabría escribirla ahí en mi numeración común. Vamos con otro ejemplo. Ahora tengo estas reglas, las debes saber de memoria. Tengo, por ejemplo, ahora, ¿qué podría decirle? Por ejemplo, 36 por 10 a la menos 2 dividido 4 por 10 a la menos 5. Note que las dos cantidades son decimales
porque la potencia está negativa. Son cantidades pequeñas, estas dos. Ahora aplicamos la regla que ya sé de memoria. Como es una división, se divide en las bases. 36 dentro de 4. 9. 4 por 9 me da 36. Ahora, a la potencia del numerador, ¿quién es? Menos 2. Se le resta. Este signo no está aquí, es la regla. Se le resta la potencia del denominador, que también es negativa. Pero como no puedo escribir dos signos negativos juntos, los escribo así. Ahora, solo aquí necesito operar ley de signos. Este menos 2 es menos 2. Pero al decir menos y menos, nos da signo positivo. Más 5. Ahora aquí ya no aplica ley de signos, porque se aplica ley de signos cuando es una multiplicación. Pero aquí es una suma y resta. Entonces, menos 2 más 5, ¿cuánto le da? No sé si a usted se le complica un poquito en su mente, en su lógica, cómo es esta operación. Pero le voy a indicar, por ejemplo, haga usted de cuenta que cuando está sumando o restando, este va a significar debo y este va a significar tengo. Tal vez así le ayuda. Por ejemplo, en este caso yo diría, debo 2, pero tengo 5. Usted debe 2, pague esos 2 y ¿qué le queda? Ah, le va a quedar 3. Positivo. ¿Me comprende? Debo 2 y tengo 5, me quedan 3. Es lógico. Entonces me queda 9 por 10 a la 3. Nueve por 10 a la 3. Esto que está aquí lo estoy aplicando en esta parte de aquí. Pero en esta parte, si es la ley de los signos, signos iguales, da más. En cambio aquí, como no hay paréntesis, es una suma y resta, es como que si debo y tengo. Y así le es más fácil a usted operar. Interesante este ejercicio, pero note que aquí era negativo esta y también era negativa esta, sin embargo esta me dio positiva. Y así, le aseguro que así es. Si usted tiene calculadora, que también le voy a enseñar cómo operar esto en calculadora, entonces nos va a dar, la respuesta es 9000. No es 9 por 10 a la 3, son 9000. Ok, chicos y señoritas, entonces la multiplicación y la división son las dos operaciones muy utilizadas en ciencia para trabajar en notación científica. Es raro sumar y restar, por lo tanto estaría satisfecho con que usted tenga la capacidad de multiplicar y de dividir cantidades escritas en notación científica. Con esto terminamos la clase del día de hoy y nos vemos la próxima semana. Que tengan buen día.